Murciélagos, por Gustav Meyrink. Maese Leonard. Maese Leonard, inmóvil en su sillón gótico y con los ojos abiertos, mantiene la vista fija en un punto indefinido frente a él. El reflejo del fuego que arde en la pequeña chimenea ilumina con sus destellos la tela rústica de su cilicio, pero el resplandor no se detiene en la inmovilidad total que le rodea, sino que se desliza por la larga y blanca barba, por el rostro arrugado y las manos armentosas que en ese silencio de muerte parecen como fundidas con el marrón y oro de la madera tallada en que se sustentan. La mirada de maese Leonard permanece detenida en la ventana, ante la cual se alzan los altos túmulos de nieve que rodean la capilla ruinosa y semihundida en la que se halla sentado. Pero en su mente puede ver las listas y desnudas paredes que se hallan detrás, la cama estrecha y modesta, el crucifijo colgado sobre la puerta carcomida, ve la jarra de agua, el pan casero de harina de oyuco y el cuchillo con mango de hueso que están en el estante del rincón. Escucha el sonido de las ramas de los árboles que fuera ceden bajo el peso de la escarcha y distingue los carámbaros que brillan en la acerada luz de la luna. Puede ver su propia sombra caer a través de la ventana ojival y bailar sobre la brillante nieve su ronda de espectros, con las siluetas de los pinos cada vez que las llamas del hogar estiran sus cabezas para enseguida volverse a agachar. Entonces ve cómo su sombra se encoge hasta asemejarse a la figura de un macho cabrío agazapado sobre un trono negro y azul. Los capiteles del sillón formando cuernos diabólicos sobre orejas puntiagudas. Una vieja jorobada que viene renqueando desde la carbonera que queda a horas de distancia, más allá de los pantanos situados en la profundidad de la ladera, se acerca arrastrando trabajosamente a través del bosque un trineo cargado de leña. Deslumbrada por la luz repentina, se sobresalta sin entender lo que sucede. Su mirada repara en la sombra demoníaca que se refleja en la nieve. No sabe dónde se encuentra ni que está parada delante de la capilla en torno a la cual existe una leyenda que dice que en ella mora, inmune a la muerte, el último vástago de un linaje maldito. Se santigua llena de espanto y con las rodillas temblorosas corre de vuelta al bosque. Maese Leonard recorre mentalmente durante un trecho el sendero que la anciana ha tomado. Se acerca a las ruinas del viejo castillo, paredes ennegrecidas por el fuego, entre las cuales se halla sepultada su juventud. Pero ese espectáculo no le conmueve. En su interior todo es presente, claro y luminoso como una imagen hecha de aire colorido. Se ve cuando era niño, jugando bajo un abedul con canicas de colores y al mismo tiempo se ve anciano, sentado delante de su sombra. Ante él se alza la figura de su madre, con su característica expresión inquieta y contraída. Todo en ella es convulso. Solo la piel de su frente permanece inmóvil, lisa como pergamino, y tensa sobre los huesos del cráneo que, semejante a una bola de marfil, parece aprisionar un rumoroso enjambre de ideas inconstantes. Se oye el incesante, nunca interrumpido susurrar de su negro vestido de seda, que como el enervante zumbido de millones de insectos llena todos los espacios del castillo, filtrándose a través de suelos y paredes, robándole la paz tanto a los humanos como a los animales. Incluso los objetos parecen sometidos al hechizo de sus finos labios, dispuestos en todo momento a pronunciar órdenes. Cada cosa debe estar siempre lista para cambiar de lugar. Nadie ni nada debe atreverse jamás a sentirse como en casa. Conoce la vida que se desarrolla fuera de las paredes de la mansión de oídas. Meditar acerca del sentido de la existencia es algo que le parece superfluo y un pretexto para la molicie. Solo cuando de la mañana a la noche reina en la casa un inútil corretear de un lado para el otro, solo cuando se siente rodeada de un febril y desmoralizante cansarse para nada, hasta que llega la hora del sueño, su madre cree haber cumplido con los deberes para con la vida. En su cerebro, jamás pensamiento alguno pudo llegar a su fin, apenas nacido ya, debe convertirse en una acción precipitada e inútil. Ella es igual que el segundero que avanza atropelladamente y que, desde su condición de pigmeo, cree que el mundo tiene que detenerse en cuanto él deja de producir 3600 revoluciones alrededor de su propio eje durante 12 veces por día, limando así el tiempo hasta convertirlo en polvo y sin poder aguardar en su impaciencia
a que las pausadas y serenas agujas del reloj alcen sus largos brazos para dar las campanadas. Con frecuencia, en medio de la noche, salta de la cama como una posesa y despierta a la servidumbre. Las macetas, que se alinean en filas infinitas a lo largo de todas las ventanas, deben ser regadas de inmediato. Ella desconoce el porqué de semejante decisión. Le basta con haber decidido que debe ser así. Nadie se atreve a contradecirla. Todos enmudecen en vista de la insensatez de luchar contra un fuego fatuo con la espada de la razón. Las plantas nunca llegan a echar raíces, pues se las trasplanta casi a diario. Jamás se posan los pájaros sobre el techo del castillo. En su oscuro deambular, bandadas de ellos atraviesan el cielo de un lado a otro, más arriba o más abajo, a veces hasta convertirse en puntos y a veces en magras manos aleteantes, anchas y chatas. Hasta en los rayos del sol se nota un permanente temblor, pues siempre sopla un viento que ahuyenta la luz con nubes apresuradas. Sin cesar se producen disturbios entre las hojas y ramas de los árboles, y no hay nunca un fruto que consiga llegar a madurar. En mayo ya no quedan hojas que puedan protegerlos. La naturaleza circundante se ha contagiado de la inquietud que reina en el castillo. Maese Leonard puede verse ahora sentado delante de su pizarra con las tablas de contar. Tiene 12 años. Aprieta con fuerza sus orejas con las manos, tratando de no oír el eterno trepidar de los pasos de las criadas por las escaleras, ni las estridencias de la voz de su madre. No lo consigue. Las cifras se convierten en un enjambre de duendes diminutos y malévolos, atraviesan en loca carrera su cerebro, su nariz, su boca y sus oídos, y encienden su piel y su sangre. Trata de leer. No hay manera. Las letras bailan ante su vista, se convierten en un enjambre de moscas inaprensibles. La voz de la madre le sobresalta. ¿Es posible que aún no hayas aprendido tu lección? Pero no se toma el tiempo necesario para esperar una respuesta. Sus dementes ojos azul pálido ya están escudriñando en todos los rincones. No vaya a ser que en alguno de ellos haya quedado olvidada una partícula de polvo. Telarañas que no existen deben ser barridas con la escoba. Hay que cambiar los muebles del lugar, sacarlos del cuarto y volverlos a meter, deshacer cajones y revisarlos de arriba a abajo para atrapar polillas que nunca existieron. Las puertas de los armarios se abren y se cierran con estrépito. Se desatornillan y vuelven a atornillar las patas de la mesa. Los cuadros son cambiados de lugar. Los clavos son arrancados de las paredes para ser afirmados nuevamente en el lugar donde estaban. Los objetos enloquecen. La cabeza del martillo sale volando del mango. Los peldaños de las escaleras se rompen. El yeso se desmorona desde el cielo raso. Que venga pronto un albañil. Los estropajos quedan aprisionados en las puertas, las agujas se caen de las manos y quedan escondidas entre las ensambladuras del piso, cuando no entre los almohadones, cuyas costuras deben ser repasadas. El perro guardián del patio se suelta y entra arrastrando su cadena por todas las estancias que atraviesa, llevándose por delante el gran reloj de pie. El pequeño Leonard busca nuevamente refugio entre las páginas de su libro y comprime firmemente los dientes para tratar de hallarle algún sentido a esa serie de garabatos negros que corren y saltan delante de su vista. Le mandan que se siente en otra parte. Hay que sacudir los almohadones del sillón. Se apoya con el libro en la mano contra el marco de la ventana. Hay que dar una nueva mano de pintura al alféizar. ¿Por qué no deja de estorbar? ¿Aprendió por fin su lección? Acto seguido, sale ofuscada por una idea fija. Las criadas tienen que dejar todo como está y salir precipitadamente tras ella para buscar hachas y palos por si hubiera ratas en el sótano. El alféizar de la ventana quedó a medio pintar. Faltan los asientos de sillas y butacas y el cuarto parece un montón de escombros. Un sordo e infinito odio anida en el corazón del niño. Cada fibra de su cuerpo desea tranquilidad. Sueña con que llegue la noche, pero ni el sueño le trae la tan anhelada calma. Locas pesadillas despedazan su cerebro, cortando cada idea en dos partes que se persiguen mutuamente sin alcanzarse nunca. Los músculos no pueden relajarse. Todo el cuerpo se halla en constante actitud de defensa, a la espera de órdenes que pueden caer en cualquier momento como rayos para exigir el cumplimiento de tal o cual cosa totalmente carente de fin y de sentido. Los juegos cotidianos en el jardín no nacen de sus intereses infantiles, sino que la madre los organiza irreflexivamente como todo lo que hace
para inmediatamente ordenar su interrupción. La repetición de una misma actividad le parece quietud, quietud contra la cual se cree obligada a luchar como contra la misma muerte. El niño no se atreve a alejarse del castillo. Permanece siempre al alcance de la voz de la condesa. Siente que no hay escapatoria. Un paso de más y ya se oye caer una palabra gritada desde el hueco de cualquier ventana para impedir el movimiento de sus pies. A la pequeña Sabina, una niña campesina que vive con la servidumbre y que es un año menor que Leonard, la ve únicamente desde lejos, y si alguna vez logran permanecer juntos durante unos fugaces minutos, intercambian rápidas frases deshilachadas, como navegantes que se cruzan en el mar, gritándose palabras apuradas al pasar. El viejo conde, padre de Leonard, está paralítico de ambas piernas. Se pasa todo el día sentado en su sillón de ruedas, nunca sale de la biblioteca, siempre a punto de comenzar una lectura. Pero tampoco aquí hay sosiego. Cada poco tiempo, imprevisiblemente, las manos de la madre se ponen a revolver entre los libros. Les quitan el polvo, los golpean cubierta contra cubierta, los marcapáginas caen al suelo. Tomos que en un momento estaban colocados aquí aparecen de pronto arrumbados en cualquiera de los estantes superiores o quedan formando caóticas montañas sobre el suelo porque había que cepillar el tapizado justo detrás de donde se hallaban alineados. Y si la condesa se encuentra circunstancialmente en cualquiera de las otras estancias del castillo, la azarosa expectativa que genera la posibilidad de su inmediata irrupción no hace sino aumentar la tortura mental que conlleva su presencia. De noche, cuando las velas están encendidas, el pequeño Leonard se acerca a hurtadillas hasta el rincón en que se acomoda su padre para hacerle compañía, pero jamás prospera ninguna conversación. Algo se interpone entre ellos, como una pared de cristal a través de la cual es imposible todo entendimiento. A veces, como si repentinamente hubiese tomado la decisión de decirle a su hijo algo de suma importancia, el conde abre la boca adelantando impaciente la cabeza, pero las palabras se le mueren siempre en la garganta. Cierra de nuevo los labios. Se limita a pasar con ternura y en silencio la mano por la activa frente del muchacho, pero al mismo tiempo su mirada escapa furtiva hacia la puerta cerrada que puede abrirse en cualquier momento para dar paso a una molesta invasión. Afligido el niño intuye lo que sucede en el anciano pecho, que es un corazón desbordante. No es el vacío lo que hace enmudecer a su padre y otra vez vuelve a aflorar a su garganta amargo el odio que siente hacia su madre. Puesto que sabe que está directamente relacionado con las hondas arrugas y la aflicción que agitan el rostro del viejo, sentado entre los cojines del sillón de ruedas. Siente que comienza a despertar en él el silencioso deseo de encontrar una mañana cualquiera a su madre muerta en la cama, y a la tortura de un permanente inquietud interior se une ahora la de una espera infernal. Acecha cada uno de los rasgos de su cara para descubrir en ella algún vestigio de enfermedad. Observa su ir y venir constante con la esperanza de hallar por fin un signo de cansancio en alguno de sus movimientos. Pero esa mujer goza de una salud inquebrantable que la vivifica día a día. No desfallece nunca. Parece recibir siempre mayores fuerzas cuanto más sean los que a su alrededor se debilitan o sucumben de puro desaliento. A través de Sabina y del resto de la servidumbre, Leonard se entera de que su padre es un filósofo, un sabio, y que en toda aquella montaña de libros se alberga un cúmulo de sabiduría, y entonces toma la pueril decisión de absorber ese conocimiento. Tal vez entonces logre derribar esa barrera que los separa y que aquellas arrugas se alisen y se remansan nuevamente, devolviéndole al triste rostro del anciano algo de su juventud perdida. Pero nadie consigue explicarle qué es la sabiduría. Y las patéticas palabras del cura consultado, el temor del Señor, esa es la sabiduría, no logran sino acrecentar su confusión. La inutilidad de preguntar a su madre es para él algo tan definitivo que de ello le hace lentamente la convicción de que todo lo que ella hace y piensa tiene que ser por fuerza todo lo contrario de la sabiduría. Se arma de valor en un momento en el que están solos y le pregunta al padre qué es la sabiduría. Lo hace con torpeza e incoherencia, como alguien que pide ayuda. Observa que los músculos comienzan a trabajar en el rostro afeitado del inválido, como esforzándose por hallar las palabras adecuadas para responder a las ansias de saber de un niño. Él, por su parte,
Siente que la cabeza le estalla en su afán por comprender el sentido de las frases que, al fin, le brotan a borbotones. Sabe perfectamente por qué caen tan presurosas y entrecortadas de la boca desdentada. Ahí está, nuevamente, el miedo que despierta la posibilidad de una interrupción por parte de la madre, el temor de que las sagradas semillas puedan ser profanadas si las alcanza a tocar ese aliento destructor y prosaico que ella exhala. Temor de que esas mismas semillas se conviertan en veneno si son malentendidas. Todo su esfuerzo por entender es inútil. Ya se oyen los ruidosos y apresurados pasos que se acercan por el pasillo, las órdenes estridentes y el repulsivo frufrú del negro vestido de seda. Las palabras de su padre surgen atropelladas. Leonard quiere captarlas y recordarlas bien para poder meditar sobre ellas más tarde. Intenta asirlas como si fueran dagas lanzadas al aire. Se le escapan. Dejan únicamente heridas sangrantes. Frases dichas, casi sin aliento, tales como el ansia misma por conocerla ya es sabiduría. Debes luchar por encontrar un punto fijo en ti mismo al que el mundo exterior no pueda alcanzar. Observa todo cuanto sucede como una pintura sin vida y no permitas que nada de ello te conmueva. Se internan en lo más hondo de su corazón todas estas frases, pero llevan un antifaz que le impiden ver su verdadero rostro. Quiere seguir preguntando. La puerta se abre de golpe y solo le llegan en jirones las últimas palabras del anciano. Deja que el tiempo se deslice como si fuera agua, que le suenan como una ráfaga que pasa a su lado. La condesa entra gritando. Un cubo de agua es arrojado sobre el umbral y un arroyo sucio busca su curso a través de las baldosas del piso. No te quedes parado ahí sin hacer nada. Trata alguna vez de ser útil. Son las frases que llegan a sus oídos cuando, desesperado, sale corriendo para refugiarse en su cuarto. El cuadro de su infancia se desvanece, y maese Leonard vuelve a ver la pálida escarcha que brilla a la luz de la luna frente a su ventana. Las imágenes no son ni más claras ni más turbias que las de la escena de aquellos años juveniles. Para su mente, aterida y límpida como el cristal, la realidad y el recuerdo resultan igualmente vivos e igualmente muertos. Pasa un zorro, arrogante y silencioso. La nieve se eleva en fino y brillante polvillo allí donde su peluda cola ha rozado el suelo. Los ojos brillan verdosos por entre los troncos y desaparecen entre la espesura del bosque. Figuras flacas, humildemente vestidas, rostros inexpresivos e insignificantes, diferenciados por sus edades, y a pesar de ello tan semejantes entre sí, aparecen ahora de pronto delante de maese Leonard, y puede oír a cada uno de ellos pronunciar cuchicheando su nombre. Nombres indiferentes y cotidianos que apenas alcanzan para identificar a sus dueños. Reconocen todos y cada uno de ellos a sus antiguos preceptores, que vienen y al mes se van. La condesa nunca está conforme con ninguno. Despide a uno tras otro sin ningún motivo, aunque tampoco trata de encontrarlo. La cuestión es que estén ahí mientras ella así lo disponga, y que luego se desvanezcan como pompas de jabón. Leonard se ha convertido en un adolescente con un asomo de bozo encima de la boca y tan alto como su madre. Cuando se encuentran frente a frente, sus ojos quedan a la misma altura, pero él no puede evitar desviar la vista. No se atreve a ceder ante la tentación que le aguijonea, someter esa mirada vacua y voluble, y marcar en ella a fuego el odio mortal que le inspira. Pero se traga ese aborrecimiento, aunque sienta que en su boca la saliva se le vuelve amarga como la hiel, y que al tragarla se le envenenará la sangre. Busca e indaga en su interior tratando de hallar sin alcanzarla la razón que lo vuelve tan impotente contra esa mujer de eterno y zigzagueante vuelo de murciélago. En su cabeza comienza a girar un caos de pensamientos semejante a una rueda enloquecida. Cada latido del corazón transporta hasta su cerebro una nueva oleada de ideas, a medio elaborar, y se las vuelve a llevar consigo. Proyectos que no lo son, ideas que se contradicen a sí mismas, deseos sin objetivo, apetitos ciegos y voraces que se desplazan entre sí o se estrellan unos contra otros, emergen desde los torbellinos de su sangre y de su mente para ser absorbidos de inmediato por las mismas profundidades en que nacieron. Hay gritos que se ahogan dentro del pecho sin asomar jamás a la superficie. Se adueña del adolescente Leonard una salvaje desesperación que crece de día en día.
En cada rincón se le aparece como un fantasma el rostro odiado de la madre. Cada vez que abre un libro, ese rostro se lanza sobre el suyo como una imagen terrorífica. Ya ni se atreve a pasar las hojas, por temor a que se vuelva a repetir el mismo espanto. Teme girar la cabeza, no sea que esté parada en carne y hueso detrás de él. En cada sombra pueden tomar forma sus terribles rasgos, su propio aliento suena como el lúgubre vestido de seda. Sus sentidos están afectados y le duelen como nervios a flor de piel. En ocasiones, cuando está acostado en su cama, no sabe si está dormido o despierto, y cuando por fin el sueño lo vence, se le aparece en camisón, le despierta y le grita: «Leonard, ¿estás durmiendo?». Un sentimiento nuevo, extrañamente ardiente, se convierte en nuevo desasosiego. Le oprime el pecho, le persigue y le impulsa a buscar la compañía de Sabina, sin saber a ciencia cierta qué es lo que espera de ella. Sabina ya es toda una mujer, y lleva faldas que le llegan hasta los tobillos. El roce de su vestido le excita aún más que el de su madre. Con su padre ya no hay ninguna posibilidad de entendimiento. Una larga noche ha caído sobre su mente. A intervalos regulares, los gemidos del anciano se propagan a través del profundo desasosiego que reina en la casa. Constantemente lavan su cara con vinagre, mueven su sillón de un lado para otro, la martirizan hasta en el mismo lecho de muerte. Leonard entierra su cabeza entre los almohadones para no oír. Un sirviente le llama. «Por el amor de Dios, dese prisa con el señor conde, todo se acaba». Leonard se incorpora de un salto. No entiende dónde está, ni que el sol está brillando, ni cómo es posible que no se apague el día en momentos en que su padre se está muriendo. Se tambalea. Se dice a sí mismo en voz baja que todo no es más que un sueño. Se precipita hacia la habitación del enfermo. Hay toallas mojadas tendidas en cuerdas que atraviesan la estancia de lado a lado. Hay canastos obstruyendo el paso. El viento entra soplando con fuerza por las ventanas abiertas y apompa la ropa tendida. Desde algún rincón impreciso llegan estertores. Leonard arranca las cuerdas y la ropa mojada cae violentamente al suelo. Echa todo a un lado y se abre camino hasta esos ojos velados que a la hora de caer el último telón le clavan su mirada vidriosa y ciega. Cae de rodillas y se aferra a esa mano indiferente y cubierta por el sudor de la muerte. Quiere pronunciar la palabra padre y no puede. Súbitamente parece haber huido de su memoria. La tiene en la punta de la lengua, pero el mismo pánico la arrastra instantáneamente al olvido. Le asalta de pronto la loca idea de que el moribundo no puede volver en sí porque no le dice esa palabra, que por sí misma puede tener el poder de revivir, aunque solo fuese por unos breves instantes, esa conciencia que se extingue y retornarla a los umbrales de la vida. Se mesa los cabellos y se golpea en la cara. Miles de vocablos afluyen a su boca, pero esa, la que busca con el corazón en llamas, no quiere aparecer. Y los estertores se debilitan gradualmente. Se detienen. Comienzan de nuevo. Se interrumpen. Enmudecen. La boca cae abierta y así permanece. «¡Padre!», suena el grito de Leonard. La palabra ha brotado al fin, pero la persona a quien va dirigida ya no puede oírla. En las escaleras se inicia el tumulto. Voces que gritan, pasos que resuenan en los pasillos, ladridos del perro que invade todo con sus aullidos. Leonard no se da cuenta de nada. Solo puede ver y sentir la serenidad que conquista esa cara inerte, serenidad que llena la habitación. Se refleja en él y lo envuelve. Un fascinante sentimiento de felicidad, algo que no ha experimentado jamás, se posa suavemente en su corazón. Es la sensación de una presencia inerte que se halla más allá del pasado y del futuro. Una especie de silente alegría que expande su fuerza alrededor de él y en la que uno puede refugiarse para escapar del estridente torbellino que envuelve la casa. El aire refulge. Leonard derrama lágrimas de emoción. Un sonido violento, una puerta que se abre le sobresalta. La madre le regaña. «Ahora no es el momento de llorar. Como comprenderás, hay montones de cosas que hacer». Las palabras le hieren como latigazos. Nuevas órdenes se suceden, anulándose entre sí. Las criadas sollozan. Se las hace salir. Los criados se empujan unos a otros mientras sacan los muebles al pasillo. Cristales que se rompen, frascos de medicamentos se estrellan contra el piso. Que llamen al médico. No, mejor al sacerdote. No, no, no. Llamen al sepulturero y que no olvide traer la pala y también un ataúd y clavos.
Abran la capilla. Hay que acondicionar la bóveda. Enseguida, ahora mismo. ¿Qué esperan para encender las velas? ¿Y cómo es posible que nadie se ocupe de amortajar el cadáver y de levantar el catafalco? ¿Es que hay que decirlo todo 10 veces? Leonard percibe, espantado, que el loco batiburrillo de la vida no se detiene ante la majestad de la muerte, y que paso a paso va imponiéndose en una guerra nauseabunda. Siente que su paz interior se deshace como una tenue muselina. Manos obedientes y serviles ya se han hecho cargo del sillón de ruedas y del muerto. Lo levantan y se lo quieren llevar. Leonard intenta interponerse entre el cadáver y ellos, protegerlo. Eleva indignado los brazos, pero los deja caer desalentado. Se obliga a sí mismo a buscar los ojos de su madre para tratar de captar algún sentimiento de dolor o de tristeza. Ni por un segundo se aquieta su desasosegada y errática mirada, que igual que un mono salta de rincón a rincón, sube y baja, brinca y se desliza, de la puerta a la ventana, en una carrera de mente que revela una criatura sin alma, en la que el dolor, como cualquier otro sentimiento, rebota como flechas contra un escudo. Un repulsivo insecto gigantesco con forma de mujer que simboliza sobre este mundo la maldición que representa el trabajo estéril y falto de objetivo. Un paralizante terror se adueña del cuerpo de Leonard. La contempla incrédulo como a un ser al que viera por vez primera. Para él, su madre ya no tiene nada de humano. Se ha convertido en una criatura completamente extraña, perteneciente a un mundo demoníaco, mitad gnomo, mitad bestia maligna. Comprender que su madre hace que sienta su propia sangre como si fuera algo hostil que le carcome el cuerpo y el alma. Una sensación que le eriza la piel, que le horroriza. Quiere huir, huir lejos, muy lejos de su presencia. Busca refugio en el jardín. No sabe qué es lo que realmente quiere, a dónde ir. Choca contra un árbol, cae de espaldas al suelo. Se desmaya. Maese Leonard centra su atención en una imagen nueva que baila en su mente como en un delirio. La capilla. La misma en la que ahora está sentado, aparece brillantemente iluminada por la luz de las velas. Un sacerdote murmura delante del altar. Hay olor a flores marchitas, un ataúd abierto, el cadáver envuelto en su blanca capa de caballero feudal, las manos de amarilla cera plegadas sobre el pecho. Hay un resplandor dorado en torno de las lóbregas imágenes. Hay hombres de negro parados en semicírculo, labios que rezan, un hálito frío que se alza desde la tierra, una puerta trampa de hierro con una cruz brillante se halla medio abierta. Debajo hay un hueco oscuro que conduce a la cripta familiar. Apagados cánticos en idioma latino. La luz del sol detrás de los cristales de colores esparce reflejos verdes, azules y rojos sobre flotantes nubes de incienso. Se oye el argentino y pertinaz sonido de una campana. La mano del sacerdote mueve el hisopo sobre la cara muerta. De pronto, en derredor todo se pone en movimiento. 12 pares de guantes blancos se apresuran a levantar el ataúd del catafalco. Colocan la tapa. Las cuerdas se tensan. El féretro desaparece en las profundidades de la bóveda. Los hombres descienden por la escalera de piedra. Sonidos huecos llenan el recinto. Cruje la arenilla. Reina una calma solemne. Van reapareciendo lentamente rostros solemnes. La puerta trampa se inclina. Se oye el chasquido de un cerrojo. De las junturas sale y se arremolina el polvo. La cruz brillante queda completamente vertical. Las velas se apagan y en su lugar vuelven a flamear las ramas secas del pequeño hogar. El altar y las imágenes de los santos se convierten nuevamente en paredes desnudas. Las piedras se hallan cubiertas de tierra. Las coronas de flores se enmohecen y se pudren. La figura del sacerdote se desvanece en el aire. Maese Leonard está nuevamente consigo mismo, solo. Desde que el conde se ha ido, hay malestar entre el servicio. Los criados comienzan a rebelarse contra las órdenes absurdas y uno tras otro va preparando su hatillo y se marcha. Los pocos que van aguantando se vuelven indisciplinados y trabajan a regañadientes, atendiendo únicamente a las tareas más necesarias y no responden cuando se les llama. La madre de Leonard sigue, como de costumbre, su frenético recorrido a través de todas las estancias y alcobas del castillo, pero le falta el cortejo. Temblando de furia, trata de mover los pesados muebles, pero estos permanecen en el mismo lugar como si estuviesen atornillados al suelo. Nada responde a sus intentos desmañados.
Los cajones de las cómodas se atrancan, no se abren ni se cierran. Todo lo que toca se le cae de las manos, nadie lo recoge. Centenares de objetos aparecen dispersos por todas partes. El desorden crece y se acumula, y se convierte en un sinfín de barreras y obstáculos. Pero no hay nadie que restablezca el orden. Las estanterías de la biblioteca se vienen abajo, una luz de libros inunda la habitación. Ahora es ya imposible llegar hasta la ventana, y entonces el viento la zarandea tanto que los cristales se rompen. La lluvia entra a raudales, y pronto el moho comienza a cubrirlo todo con su capa gris. La condesa aúlla, como si estuviera demente, golpea las paredes con los puños, jadea, grita, rompe en jirones todo lo que es susceptible de rasgarse. La impotencia de saberse desobedecida, el hecho de que incluso su propio hijo, que desde su caída solo puede moverse con mucho esfuerzo, con la ayuda de un bastón, no pueda ser utilizado como sirviente, le saca de quicio y le priva del último resto de juicio que le queda. Se pasa horas enteras hablando sola, rechina los dientes de alaridos, brama, corre por los pasillos como un animal salvaje. Pero paulatinamente se va operando en ella una extraña metamorfosis. Sus rasgos se transforman en los de una bruja. Sus ojos adquieren una tonalidad verdosa, como si viera fantasmas. Aguza de pronto el oído, clavando la mirada en el vacío, y sin dirigirse a nada ni a nadie, pregunta: ¿Qué? ¿Qué debo hacer? El demonio que la habita se va poco a poco desenmascarando. Su actuación irracional y desmañada de antes va dando paso a una maldad consciente y calculada. Ahora deja los objetos en paz, no toca nada. El polvo y la suciedad se acumulan por todas partes. Los espejos se empañan. El jardín se llena de maleza. No hay cosa que esté en su lugar. Es imposible encontrar los utensilios más necesarios. Los sirvientes están dispuestos a enmendar, al menos en parte, esta pesadilla, mas ella lo prohíbe con palabras zafias y destempladas. No le importa que todo esté patas arriba, que las tejas se caigan del techo, que las maderas se pudran y los cuadros se enmohezcan. Con calculada sagacidad observa cómo la antigua inquietud de los que la rodean es reemplazada por otra clase de tormento. El ambiente está preñado ahora de un descontento que produce desesperación. Ya no le dirige la palabra a nadie, ya no imparte órdenes, pero todo lo que hace lo acomete con el taimado objetivo de mantener a la servidumbre en permanente alerta. Finge estar loca. Se cuela de noche en los cuartos de las criadas, lanza estrepitosamente jarrones al suelo, estalla en atronadoras carcajadas. Usar los cerrojos no sirve de nada. Tiene copia de todas las llaves del castillo. No hay una sola puerta que se le resista. No se toma ni siquiera la molestia de peinarse. Los cabellos le cuelgan en greñas a lo largo de las sienes. Come algo mientras camina. Ya no se acuesta a dormir. Vaga a medio vestir para que el crujido de su falda no delate sus pasos. Se desliza de puntillas sobre zapatillas de felpa para poder irrumpir de manera intempestiva, como si de un fantasma se tratara, como filtrada a través del ojo de la cerradura. Sus paseos, a la luz de la luna, la llevan hasta los alrededores de la capilla. Nadie más se atreve a acercarse a ese lugar. Empieza a circular el bulo de que han visto al espectro del conde merodear por los alrededores. No deja que nadie la ayude. Todo lo que necesita se lo procura ella misma. Sabe perfectamente que sus apariciones silenciosas y fantasmagóricas despiertan más temor entre la supersticiosa servidumbre que su autoritarismo de antaño. Los habitantes de la casa ya solo cuchichean. Nadie se atreve a hablar en voz alta. Todos parecen tener la conciencia intranquila, aunque no exista el menor motivo para ello. Pero sus miras están centradas en su hijo. Cualquier ocasión le parece propicia para hacer valer alevosamente la superioridad natural que le otorga su condición de madre, tratando de infundir en él una sensación de dependencia, alimentar el angustiante temor que le da el saberse siempre observado y estimularlo hasta convertirlo en la obsesión delirante de ser atrapado en alguna falta que no ha cometido y en la pesadilla de una constante sensación de culpabilidad. Ella le responde con muecas burlonas que le hacen enmudecer y sentirse como un criminal que lleva su propia abyección escrita en la frente como un estigma, cuando él, de cuando en cuando, se dirige a ella. El constante recelo de que ella pueda penetrar sus pensamientos más secretos y conocer su atracción hacia Sabina
ha llegado a convertirse en horrible certeza cada vez que siente su punzante mirada posada en él. El más leve ruido le obliga a adoptar inmediatamente una expresión despreocupada e inocente que cuanto más se lo propone más difícil le resulta de mantener. Un ardiente deseo, un enamoramiento comienza a tejer sus tenues hilos entre él y Sabina. Se intercambian notas a hurtadillas y lo creen pecado mortal. Ahogados por el aire pestilente de saberse continuamente perseguidos, los sentimientos tiernos se marchitan y son reemplazados por una abrasadora e indómita pasión carnal. Se desafían en el cruce de dos pasillos donde, si bien no pueden verse, uno de ellos tiene que vigilar para anunciar la llegada de la condesa. Así conversan, y acuciados por el miedo de perder alguno de esos valiosos minutos, llaman a las cosas crudamente por su nombre, sin circunloquios, caldean mutuamente sus sangres cada vez más. A medida que pasan los días, el cerco parece estrecharse. La vieja, como si intuyera algo, clausura el segundo piso del castillo, luego el primero. Solo queda habilitada la planta baja, donde la servidumbre entra y sale permanentemente. Alejarse de la casa está terminantemente prohibido. El parque no ofrece protección ni de día ni de noche. Cuando lo ilumina la luz de la luna, pueden divisarse sus siluetas desde las ventanas. Si la noche está oscura, corren continuamente el riesgo de ser perseguidos y sorprendidos, estén donde estén. Sus deseos crecen hasta la concupiscencia a medida que se ven obligados a reprimirlos. Derribar abiertamente las barreras que los separan es algo que ni se les ocurre. La obsesión de hallarse indefensos como esclavos bajo el dominio de un extraño poder demoníaco que puede disponer a su antojo de la vida y de la muerte es algo que se les ha inculcado tan profundamente desde la infancia que en presencia de la condesa no se atreverían ni siquiera a mirarse a los ojos. Un verano tórrido incendia las praderas. La tierra se cuartea de tan seca. De noche, el cielo se rompe en mil pedazos a causa de los rayos. La hierba pajiza embriaga los sentidos con su tibio aroma de pastizal. El aire caliente palpita alrededor de los muros. El frenesí de los dos jóvenes alcanza su clímax. Tanto sus pensamientos como sus acciones se dirigen a un solo objetivo y se sienten incapaces de controlar el deseo de caer uno en brazos del otro en cuanto se ven. Sus noches son calenturientas e insomnes, asediadas por delirios salvajes. Cada vez que abren los ojos ven a la madre de Leonard espiando a través de puertas o ventanas. Oyen sus pasos furtivos recorriendo el pasillo. Perciben todo ello mitad como cosa real y cierta, mitad como producto de una alucinación, un sueño, pero apenas les preocupa. Solo aguardan la llegada del día siguiente para tratar por fin, cueste lo que cueste, de encontrarse en la capilla. Pasan la mañana recluidos en sus habitaciones, acechando detrás de la puerta, conteniendo el aliento y temblando de pies a cabeza, en busca de una señal que les anuncie que la anciana se halla en algún lugar retirado del castillo. Las horas van transcurriendo en un tormento que les derrite los huesos. Llega el mediodía. En el interior de la casa se deja oír un ruido de ollas y vajilla que les brinda cierta sensación de seguridad. Salen corriendo al jardín. La puerta de la capilla está apenas entornada. La abren de un golpe y la cierran dando un fuerte portazo. No se dan cuenta de que la puerta trampa que lleva a la cripta se halla entreabierta, apuntalada por un taco de madera. No ven el negro hueco que se abre en el suelo, tampoco sienten el aire helado que sale de la bóveda mortuoria. Se devoran con la mirada como animales de rapiña. Sabina intenta decir algo. Solo puede emitir un ronco balbuceo. Leonard le arranca las ropas del cuerpo, se arroja sobre ella. Jadeantes y encarnizados se enredan como embravecidos contrincantes. El éxtasis de los sentidos les hace perder la conciencia del mundo que les rodea. Pasos silenciosos se arrastran hacia arriba por los escalones de piedra. Los escuchan con nitidez, pero en esos instantes lo toman con la misma indiferencia con que oirían el murmullo del follaje. Aparecen dos manos en el borde superior del pozo. Buscan apoyo en los bordes de las losas. Lentamente, alguien va surgiendo del suelo. Sabina lo ve, con ojos entornados como si los tuviera cubiertos por un velo. De pronto toma conciencia de la verdadera situación. Suelta un alarido. Es la horrible vieja, esa temible omnipresencia que ahora surge de la tierra. Aterrado, Leonard se incorpora de un salto. Observa estupefacto la mueca burlona que se dibuja en el rostro de su madre, y entonces explota en él esa loca rabia siempre contenida.
De un sonoro puntapié derriba el taco de madera y con él la puerta que apuntala. Esta se precipita y golpea ruidosamente el cráneo de la anciana, lanzándolo hacia lo más profundo de la bóveda. El sonido seco que produce su cuerpo al estrellarse resuena en la capilla. Incapaces de mover un solo músculo, de emitir una palabra, los dos jóvenes se quedan petrificados, cada uno con la mirada clavada en el rostro del otro. Sus piernas se niegan a sostenerlos. Sabina se pone de cuclillas para no caerse. Oculta la cara entre las manos. Leonard se arrastra hasta el reclinatorio. Puede oírse el entrechocar de sus dientes. Pasan los minutos. Ninguno de los dos se atreve a dar un paso. Sus ojos se esquivan. Y de pronto, como movidos por el mismo resorte, como si los espoleara la misma idea, se lanzan hacia la puerta, salen de la capilla y regresan al castillo como si les persiguieran todos los demonios. La luz del crepúsculo convierte el agua del pozo en un charco sangriento. Las ventanas del castillo parecen inflamadas en llamas. Las sombras de los árboles se van prolongando hasta semejarse a largos y negros brazos que se extienden, tanteando con sus flacos dedos por el césped pulgada tras pulgada, para ahogar el último canto de las grullas. El brillo de la luz se opaca bajo el aliento del anochecer. El azul profundo de la noche lo va envolviendo todo. Inquietos y desconcertados, los criados se cuestionan dónde puede estar la condesa. Le preguntan al joven amo, pero él se encoge de hombros y vuelve la cara para que nadie pueda advertir su palidez mortal. Faroles encendidos atraviesan oscilantes el jardín. Recorren las orillas del estanque, iluminan las aguas que, negras como la brea, ahuyentan con indiferencia los rayos luminosos. La luna en cuarto creciente lo baña todo y las zancudas se agitan asustadas entre los juncos. Al viejo jardinero se le ocurre soltar al perro. Comienzan a rastrear la madrugada. Los ladridos prolongados e interminables llegan cada vez desde más lejos. Leonard se sobresalta cada vez que los oye. Se le erizan los cabellos y se le congela la sangre, pues piensa que puede ser su madre la que grita bajo tierra. Suena la medianoche en el reloj. El criado aún no ha vuelto. La impresión de una desgracia irrevocable se extiende entre la servidumbre. Todos se han sentado apiñados en la cocina. Se cuentan entre ellos historias escalofriantes acerca de personas que desaparecieron misteriosamente para volver luego convertidos en ogros que merodean por los cementerios y se alimentan de cadáveres. Transcurren los días y las semanas. No hay rastro de la condesa. Alguien le propone a Leonard que encargue una misa por la salvación de su alma, pero él rechaza violentamente tal sugerencia. Ordena vaciar la capilla. Solo queda en ella su reclinatorio de dorada madera tallada, en el que Leonard permanece durante horas, meditando. No permite que nadie entre en el recinto. Las mentes de los aldeanos comienzan a dar pábulo a numerosas habladurías, una de las cuales sostiene que, si se mira por el ojo de la cerradura, se puede ver al joven conde con las orejas apretadas contra el suelo, como escuchando algo que sucede abajo, en la bóveda. Por las noches, duerme con Sabina en la misma cama. Ya no les importa que todos sepan que viven juntos como marido y mujer. El rumor acerca de un asesinato llega hasta el pueblo, no hay modo de silenciarlo, y comienza a propagarse con creciente intensidad entre los campesinos. Cierto día, llega en su diligencia amarilla un secretario del ayuntamiento semirraquítico y provisto de una peluca, que se apea delante de la puerta principal del castillo. Leonard se encierra con él durante largas horas. El hombre vuelve a partir. Pasan meses y no se oye más nada de él. No obstante, los chismes maliciosos siguen circulando de boca en boca. Nadie pone en duda que la condesa tiene que estar muerta, pero sigue viviendo entre ellos como un fantasma invisible que logra hacer sentir su maligna presencia. Todos miran a Sabina con mirada aviesa. En cierta medida se la considera culpable de lo sucedido, y todas las conversaciones se interrumpen cuando aparece el joven conde. Leonard simula no darse cuenta de nada y muestra una arrogancia que genera rechazo. En el interior del castillo todo sigue igual. Las plantas trepadoras se han enseñoreado por completo de las muchas habitaciones. Han anidado ratones, ratas y lechuzas. El techo está resquebrajado, las vigas se van lentamente pudriendo. Solo en la biblioteca se ha restablecido un relativo orden.
pero los libros están enmohecidos debido a la humedad que entra del exterior y apenas son legibles. Leonard se pasa los días inclinado sobre los viejos tomos tratando de descifrar con esfuerzo las hojas broneadas que llevan la inclinada escritura de su padre, y siempre quiere que Sabina permanezca a su lado. En cuanto la joven se aleja, Leonard se muestra visiblemente alterado. Ni siquiera entra ya en la capilla, si no es con ella. Pero nunca se dirige en la palabra. Solo de noche, cuando está acostado a su lado, le invade una suerte de delirio, y su memoria escupe frases interminables, balbuceantes y apuradas. Todo lo que aprende durante el día de los libros. Él sabe perfectamente por qué lo hace, que no es sino una lucha desesperada que libra su cerebro para defenderse con cada una de sus fibras de la espantosa imagen de su madre asesinada, que amenaza con cobrar forma entre la sombra de la noche y del sonido escalofriante producido por la puerta trampa que le persigue y que amenaza con meterse nuevamente en sus oídos si él deja de silenciarlo con el murmullo de sus propias palabras. Sabina lo escucha rígidamente inmóvil. No lo interrumpe nunca, pero él siente que ella no entiende nada de lo que le oye decir. Lo puede leer claramente en el vacío de sus ojos, que miran siempre hacia el mismo punto lejano que, indudablemente, debe contener algo en lo que tampoco ella consigue dejar de pensar. Los dedos de Sabina solo responden a la presión de los suyos después de largos minutos. De su corazón ya no le llega eco alguno. Él intenta recuperar el torbellino de la pasión para hallar así el camino que los devuelva a los días que quedaron detrás de aquel suceso y también un punto de partida para una nueva vida. Ella se deja acariciar, como sumida en un profundo trance, y él ve crecer con espanto su vientre embarazado, donde un niño va cobrando vida para dar testimonio de un asesinato. Duerme pesadamente y sin sueños, pero ni aun así llega el olvido. No es más que un hundirse en una soledad sin límites, en la que incluso el cuadro de la desgracia desaparece de su vista, dejando a su paso un sentimiento de angustia que le atenaza el pecho. Es como si se oscurecieran de pronto todos los sentidos. Es la misma sensación que la del hombre que, con ojos cerrados, espera que con el próximo latido de su corazón le llegue el golpe de hacha del verdugo. Cada mañana, al despertar, Leonard se propone huir definitivamente de la prisión en que lo tienen atrapado sus recuerdos. Rememora las palabras de su padre, que lo instaban a buscar un punto fijo dentro de él, pero entonces su mira repara en la cara de Sabina. Ve cómo trata de sonreírle sin conseguir que de sus labios salga otra cosa que un rictus, y de nuevo comienza la loca huida de sí mismo. Decide despedir al servicio. Ya no queda nadie más que el viejo jardinero y su mujer, pero ahora es la soledad la que le tortura. El fantasma del pasado está cada vez más presente. No es ni su conciencia ni el sentirse culpable de una acción sangrienta lo que hace que Leonard, un ser tan desgraciado, jamás ha sentido remordimientos. El odio hacia su madre sigue siendo tan intenso como el día en que murió el padre, pero que ahora manifieste su omnipresencia como una sombra invisible, interponiéndose entre él y Sabina como un fantasma indefinido e ingobernable, que tenga que sentir permanentemente esa mirada terrible fija en él y que tenga que llevar siempre consigo la escena de la capilla como una llaga supurante. Eso es lo que le atormenta hasta trastornarlo. Leonard nunca ha creído que los muertos pueden aparecerse a los vivos en esta tierra, pero ahora constata con espanto que pueden seguir viviendo de una manera mucho más terrible, sin ningún tipo de disfraz o de máscara, como mera influencia del diablo, contra la cual no hay protección posible, ni puerta, ni cerrojo, ni maldición, ni rezo. Se da cuenta cada vez que mira a Sabina. Cada objeto de la casa despierta el recuerdo de su madre. No hay cosa que no esté contaminada por su mano, que no haga revivir en él constantemente, sin descanso, su aborrecida imagen. Los pliegues de las cortinas, las arrugas de la ropa, las vetas de la madera, los dibujos de las baldosas, todo lo que ve adopta la forma de su rostro. El parecido con su progenitora lo asalta cada vez que se mira en el espejo. Los latidos de su corazón se congelan de puro miedo de solo pensar que pueda suceder lo imposible, que el rostro de él se convierta de pronto en el de ella, que tenga que cargar con esa cara hasta el fin de sus días como una siniestra herencia. La atmósfera está emponzoñada de su asfixiante y espectral presencia. El crujido de las maderas del entarimado suena como cuando sus pies lo hollaban. Ni el calor ni el frío consiguen ahuyentarla.
ya sea en otoño o en los gélidos días de invierno, aunque sople la brisa suave de la primavera, todo no hace más que rozar la superficie. No hay estación del año ni acontecimiento externo que pueda borrarla, alejarla. Su búsqueda en pos de una imagen nítida, corpórea, es ininterrumpida. Su meta es hacerse visible, hallar una forma definida y perdurable. Leonard está íntimamente persuadido y siente ese peso como el de una losa inmensa, de que esta aspiración de su madre muerta se verá cumplida un día, aunque no pueda imaginar cómo ni cuándo habrá de ser. Solo su propio corazón puede procurarle la ayuda que pide, ya que así por fin lo ha entendido. El mundo está confabulado con ella. Pero la semilla que alguna vez su padre intentó que germinara en su alma parece haberse marchitado. Los breves instantes de alivio y sosiego que experimentó entonces ya no se vuelven a repetir nunca más. Por mucho que se esfuerza en revivir aquel estado de ánimo, solo consigue evocar sensaciones banales e insípidas que son como flores de papel, carentes de perfume, y se sostienen sobre horribles tallos de alambre. Leonard intenta insuflarles vida, leyendo libros que puedan reanudar el lazo espiritual que lo une con su padre, pero los ecos que él espera siguen callados. Todo continúa siendo nada más que un caos de conceptos. Revolviendo con el viejo jardinero bajo el montón de tomos apilados, encuentra una serie de extraños objetos, pergaminos cubiertos con escrituras cifradas, imágenes que representan un macho cabrío con cara de hombre y cuernos de diablo, y caballeros con capas blancas, las manos juntas como en oración, con una cruz sobre su pecho, cuyas extremidades representan 4 piernas humanas que con las rodillas formando el vértice de un ángulo recto parecen estar corriendo en la misma dirección que las agujas del reloj. Es la cruz satánica de la Orden del Temple, le explica de mala gana al jardinero. Un pequeño retrato borroneado por el tiempo, mostrando a una matrona con un vestido muy pasado de moda y que según reza el nombre que se halla bordado con hilos de colores, es su abuela. Con 2 niños sentados en su regazo, un niño y una niña, cuyos rasgos son tan extrañamente familiares que no puede apartar durante mucho tiempo la mirada de ellos, y entonces nace en él la vaga sospecha de que deben de ser sus propios padres, aunque la evidencia indique que se trata de hermanos. La repentina inquietud en el rostro del anciano, el modo en que esquiva su mirada y simula no haber oído la pregunta acerca de quiénes son esos 2 niños, refuerzan en Leonard la sospecha de que está a punto de descubrir un secreto que le atañe directamente. En el mismo estuche del retrato hay también un paquete de cartas amarillentas. Leonard se las queda y decide leerlas aquel mismo día. En la primera noche, después de mucho tiempo que pasa sin Sabina, ella se siente demasiado débil. Prefiere estar sola, se queja de dolores. Leonard se pasea por la estancia en que murió su padre. Camina impaciente de un rincón a otro. Las cartas están sobre la mesa. Quiere comenzar a leerlas, pero hay algo, no sabe qué, que le induce a posponer el temible momento. Una angustia nueva, desconocida, le atenaza. Es como si alguien estuviera detrás de él, amenazándolo de muerte. Sabe que esta vez no es la presencia intangible y fantasmal de su madre la que hace que brote de sus poros el sudor del miedo. Son las sombras de un pasado lejano que está íntimamente ligado a esas cartas, y que ahora le acechan para arrastrarlo a él también hasta la más profunda cima de su reino. Mira por la ventana, observa la noche. A su alrededor todo es silencio de muerte. 2 estrellas brillan muy juntas en la parte sur del cielo. Su aspecto le resulta particularmente extraño. Le excita, y no sabe por qué. Siente como una premonición de que algo muy grave está a punto de revelarse de un momento a otro. Esas 2 estrellas se le figuran las puntas luminosas de 2 dedos dirigidos hacia él. Se vuelve nuevamente hacia el interior de la habitación. Las llamas de las 2 velas que están sobre la mesa aguardan inmóviles, cual 2 desafiantes mensajeros procedentes del más allá. Parecería que su resplandor viniera de muy lejos, de un lugar en que ninguna mano mortal podría haberlas colocado. Imperceptiblemente se va acercando la hora, y en silencio, como cae la ceniza, las agujas del reloj siguen girando. A Leonard le parece haber oído un grito proveniente de la parte baja del castillo. Presta atención. El silencio es total. Lee las cartas.
Ante sus ojos va desfilando la vida de su padre. Es la lucha de un espíritu indomable que se revela contra todo lo establecido. Leonard descubre a un titán que no guarda ningún parecido con el débil anciano en silla de ruedas. Lo que puede ver ahora es la imagen de un hombre capaz de pasar por encima de cadáveres si fuese necesario, y que al igual que todos sus antepasados, se siente orgulloso de ser un caballero de los templarios legítimos que ensalzan a Satanás como al verdadero creador del universo, y que consideran la sola palabra misericordia como un oprobio irreparable. Entremezcladas con las cartas hay páginas de un diario que describe los tormentos de un alma sedienta y que insinúan la impotencia de un espíritu vacilante roído por las polillas de la vida cotidiana, y que ve una única salida: tomar el camino de regreso por una senda que conduce hacia la oscuridad total, pasando por todos los abismos hasta terminar fatalmente en la locura, y que, por consiguiente, niega toda tentativa de retorno. Como trazada por un hilo rojo, va siguiendo la huella dejada por todo un linaje, que en este caso ha sido hostigado durante siglos hasta llegar a cometer crimen tras crimen. Un legado siniestro, transmitido de padres a hijos, y que los condena a no tener paz interior jamás, pues siempre habrá una mujer, ya sea la madre, la esposa o la hija, ya sea como víctima de un hecho de sangre o como instigadora del mismo, que dificultará el camino que conduce al descanso espiritual. Mas también siempre habrá momentos, después de períodos de honda desesperación, en que brille la esperanza con la misma intensidad de una estrella invencible. Sabemos, no obstante, que habrá uno de nuestra casta que no se doblegará, que pondrá término a esta maldición y que merecerá el título y la corona de maestro. Espantado, Leonard va conociendo la irrefrenable pasión de su padre por su propia hermana, y acontecimientos que le permiten descubrir que él, Leonard, es fruto de esa unión, y no solamente él, también Sabina. Entiende ahora por qué la joven no sabe quiénes son sus padres, y el hecho de que no exista indicio alguno que revele su verdadero origen. Ve cómo el pasado va cobrando vida y comprende. Ha sido su mismo padre quien ha tratado de protegerlo al establecer que la niña se eduque como una campesina, como una sierva de la condición más baja, para que ambos, hijo e hija, no corran nunca el riesgo de saber que son fruto de un incesto, aun en el caso de que se repitiera en ellos la maldición de sus mayores y se unieran a su vez como marido y mujer. Todo esto le es revelado a Leonard palabra por palabra, a través de una carta de su padre, quien, lleno de temor, le escribe a su futura esposa rogándole que no traicione su secreto y adopte todas las medidas necesarias para impedir cualquier posible descubrimiento futuro y que por consiguiente queme inmediatamente esa misiva. Impresionado, Leonard trata de apartar sus ojos, pero algo le obliga a seguir leyendo. Lo atrae como un imán. Intuye que aún le quedan cosas por descubrir, que, según teme, tiene relación con los hechos que sucedieron en la capilla y que va a llevarlo a los límites del paroxismo cuando los conozca. Repentinamente, con la claridad que produce el rayo que rasga las tinieblas, se le revela la perfidia de una fuerza enorme y demoníaca que, oculta tras la máscara de un destino implacable, se ha propuesto destrozar metódicamente su vida, disparando una flecha envenenada tras otra desde un escondrijo invisible hasta que caiga vencido, quebrada ya la última fibra de su confianza y de su espíritu, sin más opción que la de someterse al mismo destino de sus antepasados. Un sentimiento incontrolable se apodera de él. Sostiene la carta en la llama de la vela hasta que la última partícula de papel amenaza con quemarle la yema de los dedos y enciende sus entrañas un rencor salvaje e irreconciliable contra el monstruo satánico en cuyas manos reside la felicidad y el infortunio de los humanos. En sus oídos resuena el milenario alarido de venganza lanzado por tantas generaciones desaparecidas bajo el golpe del destino. Cada uno de sus nervios se tensa. Su alma es un solo grito de combate. Siente que debe realizar algo desmesurado, que estremezca cielo y tierra. Siente que tras él se halla un infinito ejército de muertos, las miríadas de ojos clavados sobre su persona, a la espera de un movimiento de su mano, para seguirlo a él, que está vivo, y que es el único que les puede llevar a la batalla para derrotar al enemigo común. Tambaleando bajo los embates de esa oleada de impresiones que se cierne sobre él, se levanta, mira a su alrededor. ¿Qué hacer, en primer lugar? ¿Incendiar la casa?
despedazar su propio cuerpo, salir cuchillo en mano y destruir todo lo que se interponga en su camino? Intuye que cualquier cosa que haga será insignificante. La conciencia de su propia pequeñez le abruma, pero se revela contra ella con juvenil obstinación. Vislumbra una mueca burlona que le observa desde todos los rincones de aquella habitación y que le aguijonea y estimula nuevamente. Intenta mantener la dignidad frente a sí mismo. Imita el gesto del guerrero experto y prudente. Se acerca hasta el arcón del dormitorio. Llena sus bolsillos con oro y joyas. Coge su capa y su sombrero. Sale y rasga la niebla de la noche sin una sola despedida. El pecho invadido por vagos e infantiles propósitos. Recorrerá sin meta el mundo para retar y vencer al amo del destino. El castillo se va desvaneciendo a su espalda entre las brumas blanquecinas. Quiere evitar pasar por delante de la capilla, pero no puede. La fascinación que ejerce sobre él, la maldición que se cierne sobre su linaje, se lo impide. Lo sospecha, lo presiente. Se obliga a sí mismo a seguir siempre hacia adelante, durante horas, pero el espectro del recuerdo no le abandona. El negro follaje de los árboles se alza y vuelve a caer aquí y allá, lo mismo que la puerta trampa. De pronto, la suerte de Sabina le atormenta. Sabe que es el lazo maldito que le tiende la sangre materna, la misma que recorre sus propias venas, el que pretende frenar sus ímpetus y apagar el joven fuego de su entusiasmo bajo una gris ceniza insípida. Lucha contra él con todas sus fuerzas. Sigue caminando a tientas, de tronco a tronco, hasta que a lo lejos divisa una luz que oscilaba en el aire. De la altura de un hombre. Corre hacia ella, la pierde de vista, resurge entre la niebla. Cada vez más cerca, con la seducción de un fuego fatuo, es como una senda que le obliga a seguir su trazo zigzagueando de izquierda a derecha. Un grito sofocado y misterioso apenas perceptible hiende trémulo la noche. En medio de las sombras se alzan entre Leonard altas y oscuras paredes. Ve una puerta abierta y reconoce. Es su propia casa. Todo no ha sido más que un largo periplo circular alrededor del castillo en torno al punto de partida. Exhausto y derrotado, abre la puerta que conduce a la habitación de Sabina e inesperadamente la atrapa la gélida, mortal e incomprensible certeza de que en esa habitación está su madre en persona, de carne y hueso, un cadáver devuelto a la vida que allí lo está aguardando. Trata de huir. Desea perderse nuevamente en la oscuridad de la noche. No puede. Una fuerza irresistible le obliga a abrir la puerta. Dentro yace Sabina, desangrada, exánime, pálida como la muerte, y delante de ella se agita el cuerpo desnudo de una criatura recién nacida, una niña, con la cara arrugada y la mirada vacía e inquieta. En su frente hay una señal sangrienta. Es, rasgo por rasgo, el vivo retrato de la mujer asesinada en la capilla. Maese Leonard ve a un hombre corriendo por los campos con la ropa desgarrada por la maleza. Es él, tal como se viera huyendo horrorizado del castillo, arrojado de su propia casa por la firme mano del destino, libre ahora del vanidoso deseo de realizar grandezas. Va reconstruyendo en su memoria, en una secuencia temporal, una ciudad tras otra, oscuras y luminosas, grandes y pequeñas, insolentes y tímidas, y una tras otra las vuelve a demoler. Surgen después ríos semejantes a largas serpientes plateadas y grises estepas, y un traje de arlequín hecho de campos cultivados, verdes, marrones y morados. Carreteras polvorientas, álamos puntiagudos, praderas aromáticas, animales que pastan y perros que mueven felices la cola, crucifijos en los cruces de los caminos, blancos mojones, cientos de personas jóvenes y viejas, lluvias, el resplandor del rocío, los ojos dorados de un sapo que se asoma desde un charco, herraduras con clavos oxidados, cigüeñas de una sola pata, cercos descarados, flores amarillas, cementerios y nubes de algodón, el vapor de las alturas y el fuego de las fraguas, imágenes que vienen y se van como el día y la noche, desapareciendo en el olvido y volviendo a surgir como niños jugando al escondite, cada vez que un olor, un eco o una voz muy silenciosa les reclama. Ante Leonard van desfilando países, fortalezas y castillos. Lo acogen cordialmente. El nombre de su estirpe es bien conocido. Lo tratan con amistad y con recelo. Habla con los habitantes de las ciudades, con los vagabundos, buhoneros, soldados y sacerdotes en su interior.
La sangre de su madre lucha con la sangre de su padre, lo que ahora le llena de mudo asombro, reflejando la cola multicolor de un pavo real, hecha de miles de partículas de cristal. Se le antoja mañana gris y anodino, en función del cual de sus progenitores obtenga su victoria sobre el tiempo. Luego regresan de nuevo las espantosas horas en que ambas corrientes de vida se confunden y le permiten revestirse nuevamente con su propio yo, y entonces resurgen los antiguos terrores que alberga su memoria. Y él vuelve a seguir, sordo, ciego y mudo, su camino, paso tras paso, envuelto en las marañas del pasado. Entonces puede ver reflejada entre pupila y párpado la cara avejentada de la recién nacida, las inmóviles y acechantes luces de aquellas dos estrellas que estaban esa noche tan juntas en el cielo, la carta, el castillo huraño y sórdido, Sabina muerta y sus cadavéricas manos. Oye el balbuceo de su padre moribundo, el rumor de la seda del vestido de su madre y el crujido de un cráneo al romperse. De tanto en tanto le asaltan el temor de estar caminando, como aquella primera vez, en círculo. Cualquier bosque que visita en el extranjero amenaza con convertirse en el jardín familiar. Detrás de cada muro puede hallarse su propia casa. Los rostros con los que se cruza se parecen cada vez más a los de los sirvientes de su juventud. Se refugia en las iglesias, duerme al aire libre, deambula detrás de procesiones, se emborracha en tabernas junto a prostitutas y ladrones, con el intento siempre de camuflarse de los ojos acechantes del destino para que jamás lo pueda encontrar. Decide hacerse monje. El abad del monasterio se escandaliza cuando oye su confesión y el nombre de su estirpe, sobre la que pesa la maldición de los caballeros del temple. Se lanza de cabeza al torbellino de la vida, pero ésta lo rechaza. Sale en busca del diablo. El mal está en todas partes, pero no le es imposible hallar a su inductor. Lo busca en su propio yo, y en ese mismo instante su propio yo desaparece. Sabe que tiene que estar en alguna parte, ya que él lo siente en todo momento. Aquel que busca es otro cada día. Es como un arco iris que se disuelve en el aire en cuanto trata de aprenderlo con la mano. La sombra de la cruz de Satanás, formada por 4 piernas humanas que corren, le acecha por doquier en todas partes. Los seres procrean sin sentido, crecen sin sentido y sin sentido mueren. Piensa que el pecho del que surge ese padecimiento infinito podría hallarse oculto detrás de ese molino de viento que se mueve eternamente, pero como si fuera un mero punto geométrico, la ceniza a cuyo alrededor giran sus aspas permanece inaprensible para él. En su camino se cruza un fraile mendicante. Leonard se une a él. Reza con él, ayuna con él y es casto como él. Los años van cayendo, como las cuentas de un rosario. Nada cambia, ni por dentro ni por fuera, pero el brillo del sol parece debilitarse a medida que pasa el tiempo. Como siempre, a los pobres se les quita y a los ricos se les da. Cuanto mayor es la pasión con que mendiga pan, más son las piedras que le brinda el día. Los cielos permanecen duros como el acero. Vuelve a estallar en Leonard el ancestral e inflexible odio hacia ese enemigo invisible de los hombres que es el amo de su destino. Escucha al fraile predicar sobre la justicia y sobre los tormentos que esperan a los que sufren la condenación eterna. Le suena falso. Le oye encolerizarse contra la impía orden del temple que, habiendo sido quemado 1000 veces en la hoguera, 1000 veces yergue, inmune a la muerte, su cabeza, y se extiende porfiado y sigiloso por el mundo entero, dilatando su existencia infinita. Por primera vez, a Leonard se le revelan algunos detalles sobre la fe de los templarios. Tienen 2 dioses, uno superior, alejado de los seres, y otro inferior, Satanás, que incansable vuelve a crear el universo para llenarlo cada vez con más horrores y hacerlo más abominable cada día, hasta que el mundo quede ahogado finalmente en su propia sangre. Sobre esas 2 divinidades se alza una tercera, Baphomet, un ídolo de cabeza dorada y 3 rostros. Estas imágenes se graban en él como si fuesen lenguas de fuego. No consigue penetrar hasta las más recónditas profundidades el sentido que tales palabras encierran, pero sabe, siente, con certeza inquebrantable, que este es el único camino que debe seguir para escapar de sí mismo. La orden del temple le tiende los brazos.
Es la herencia de sus antepasados a la que ningún hombre puede sustraerse. Abandona al monje. Vuelve a sentirse asediado por legiones de muertos que le gritan un nombre hasta que sus propios labios lo repiten y él logra entenderlo sílaba por sílaba, tal como lo pronunciara su boca. Es como si naciera, lo mismo que un árbol, desde el fondo de su corazón, un nombre que le es completamente extraño y que no obstante está íntimamente ligado con todo su ser. Un nombre que viste de púrpura y lleva corona, que le obliga a decírselo a sí mismo constantemente en voz baja, del que no se puede defender, cuyo ritmo, ja, co, bo, de, bi, tria, co, marca el paso de sus pies hollando la tierra. Gradualmente ese nombre se va convirtiendo en una especie de guía fantasmal que le precede, bien como legendario gran maestro de los caballeros del temple, bien como una imprecisa voz interior. Jacobo de Vitriaco. Como una piedra que, lanzada al aire, varía de pronto su trayectoria para caer al suelo con velocidad creciente, así de pronto ese nombre representa para Leonard un cambio en todos sus deseos. Y es entonces cuando le empieza a devorar la poderosa, incomprensible urgencia de conocer a su dueño, y a la satisfacción de ese único deseo ineludible se dirigen ahora todos sus pensamientos, todos sus actos. A veces piensa que el nombre de Jacobo de Vitriaco es completamente nuevo para él, hasta que poco después cree recordar con absoluta nitidez que lo ha encontrado escrito en un libro de su padre, donde figura como cabeza suprema de la orden. De nada sirve que se repita una y otra vez que es inútil preguntar en esta tierra por el gran maestro de Vitriaco, quien debió de pertenecer a otro siglo y cuyos huesos han de estar pudriéndose desde hace mucho tiempo en una fosa. Pero la razón ya no tiene poder alguno sobre su pasión por encontrar. La cruz de las cuatro piernas se adelanta a su paso, corriendo, invisible, y lo arrastra tras él. Busca en los archivos nobiliarios de los ayuntamientos, consulta a los expertos en heráldica, mas en vano. Nadie conoce ese nombre. Finalmente, en la biblioteca de un monasterio descubre el mismo libro que tenía su padre. Lo recorre página a página, línea a línea. El nombre Vitriaco no aparece en él. Llega a dudar incluso de su propia memoria. Todo su pasado se tambalea, pero el apellido Vitriaco continúa firme como una roca. Ha decidido desterrarlo de su mente para siempre. Elige una ciudad para su propósito, pero al día siguiente oye una llamada que le llega de otra parte, de un sitio cualquiera, y que suena vagamente como Vitriaco, y sus pasos se apartan del camino inicial y toman otra calle. Una torre de iglesia en el horizonte, la sombra de un árbol, la señal de un indicador de millas, todo se convierte en el dedo que guía su camino hacia el lugar en que vive el misterioso gran maestre de Vitriaco. En una posada, conoce a un curandero ambulante y comienza a alentar la vaga esperanza de que pueda tratarse de la persona que anda buscando, pero el hechicero se hace llamar Doctor Schrepfer. Es un hombre con pequeños y brillantes dientes de conejo, tez oscura y ojos vivaces, y parece no haber nada en la tierra que él no sepa, ningún lugar que él no conozca, ningún pensamiento que no adivine, ningún corazón cuyos abismos más profundos no consiga sondear, ninguna enfermedad que no pueda sanar, ninguna lengua que calle cuando él dispone que hable, ninguna moneda que no esté a su alcance. Las muchachas se arremolinan a su alrededor para que les lea el futuro en las cartas o en las líneas de la mano. Todas enmudecen cuando les adivina el pasado y se alejan en silencio arrastrando los pies. Leonard permanece toda la noche a su lado, bebiendo. Una vez ebrio, le asalta de cuando en cuando la idea de que no es un ser humano el que se encuentra sentado frente a él. Por instantes sus rasgos se esfuman hasta que no distingue más que el brillo de los dientes, y detrás de estos se van formando palabras que son como el eco de lo que él mismo está diciendo, cuando no una respuesta a preguntas aún no formuladas. Es como si el hombre pudiera leer sus deseos más íntimos. Siempre lleva la conversación más intrascendente al tema de los templarios. Leonard trata de averiguar si sabe algo acerca de un tal Vitriaco, pero siempre, en el último segundo, cuando casi ya es demasiado tarde, le detiene una profunda sensación de desconfianza y el nombre se pierde entre sus labios. Viajan juntos, a donde el azar los vaya llevando de una romería a otra. El doctor Schrepfer
come fuego, traga sables, convierte agua en vino, se atraviesa la lengua con dagas sin derramar una sola gota de sangre, cura delirios, cicatriza llagas, convoca fantasmas, embruja a hombres y animales. Leonard no olvida que es un embustero, que no sabe leer ni escribir, pero que, sin embargo, hace milagros. Los paralíticos tiran sus muletas y bailan. Las parturientas dan a luz en cuanto sienten el contacto de su mano. Los ataques de epilepsia cesan. Las ratas salen corriendo en bandadas de las casas y se lanzan al agua. Leonard no consigue separarse de él. Está bajo su influjo y aún así se considera libre. Cuando la esperanza de que este hombre le conducirá hasta el gran maestre vitríaco amenaza con extinguirse, una palabra cualquiera que parece ocultar un doble sentido la reaviva, y otra vez las cadenas quedan trabadas. Todo lo que el mago dice parece contradictorio. Rechaza a la gente con violencia, y con ello logra ayudarla. Miente, y sus palabras albergan la mayor de las verdades. Dice la verdad y tras ella se asoma burlona la mentira. Fantasea sin el menor sentido, y sus discursos se convierten en profecías. Predice cosas que, según afirma, le dictan las estrellas y que, no obstante, se cumplen, aunque de astrología no sepa absolutamente nada. Prepara remedios a partir de hierbas completamente inocuas que producen el resultado esperado. Se ríe de los crédulos y es más supersticioso que una vieja campesina. Se burla de los crucifijos y se santigua cuando un gato negro se cruza en su camino. Cuando le hacen preguntas, las contesta insolentemente con las mismas palabras de su interlocutor, y en su boca se transforman en las respuestas que dan exactamente en el clavo. Leonard observa con creciente estupefacción que en este instrumento terrenal se manifiesta una maravillosa fuerza. Poco a poco cree adivinar la clave del misterio. Si se limita a ver solamente al mentiroso, todo lo que oye de sus labios se vuelve un disparatado devaneo, pero si uno se vuelve hacia esa fuerza invisible que se refleja en el doctor Shrepfa, como los rayos del sol en un charco, el curandero charlatán se convierte de inmediato en un portavoz. Y de su boca pugnan por brotar manantiales de la más auténtica verdad. Leonard se arriesga a intentarlo de nuevo. Se sobrepone a sus recelos. Pregunta al hombre sin mirarle a la cara, como si se dirigiera a las nubes violetas y purpúreas del atardecer, si conoce el nombre de Jacobo. Jacobo de... Vitriaco, completa el otro la pregunta, y se queda callado. Como sumido en éxtasis, hace una profunda reverencia hacia Occidente, adopta una expresión solemne y proclama en voz baja y temblorosa que ha llegado por fin la hora de la resurrección, que él mismo es un templario cuya misión consiste en indicar a los que van tanteando a través de las intrincadas sendas de la vida, aquella que conduce hasta el Maestro. Describe con un aluvión de palabras las maravillas que esperan a los elegidos, el resplandor que rodea los rostros de los hermanos y los libera de todo remordimiento, contrición o penitencia, venga del incesto o de cualquier otro pecado, convirtiéndolos en cabezas de Jano, con sus miradas puestas en dos mundos de eternidad en eternidad, testigos inmortales del más acá y del más allá, cual dos gigantescos peces escapados para siempre de la red de la temporalidad que nadan en el océano de la existencia, para siempre inmortales. A continuación, señala maravillado las cimas azuladas de una cadena de montañas que se dibujan en el horizonte. En su interior, en las más profundas cimas de la tierra, rodeado por altísimas columnas, se alza el santuario de la Orden del Temple, construido de dólmenes, donde una vez al año, amparados por las sombras de la noche, se reúnen los discípulos de la cruz de Baphomet. Los elegidos del Dios inferior, que rige a los seres, pulveriza a los débiles y eleva a los fuertes a la condición de hijos suyos. Solo aquel que sea un verdadero caballero, un sacrílego de la cabeza a los pies, bautizado en las llamas de la insurrección espiritual, y no uno de aquellos que retroceden gimoteando temblorosos ante el pecado mortal y que se cohíben ante la historia del Espíritu Santo, que, en resumidas cuentas, también es su propio yo, puede aspirar a la reconciliación con Satanás, el único ungido entre todos los dioses, sin la cual no se puede aspirar nunca a salvar el enfrentamiento entre el deseo y el designio. Leonard escucha todo este discurso ampuloso, con un sabor áspero en la boca. De estas fantasías falaces se desprende algo monstruoso. Allí, en medio de un bosque, en tierras alemanas, existiría un templo oculto.
pero el tono fanático que vibra en aquellas palabras acalla sus propios pensamientos como el sonido ensordecedor de un órgano. Se abandona a los propósitos del doctor Schrepfer, se descalza, juntos encienden un fuego. Las chispas iluminan el firmamento de la noche de verano, bebe de un tazón el repulsivo brebaje que el nigromante le prepara, con quién sabe qué hierbas para purificarlo. Lucifer, tú que padeces injusticias, yo te saludo. Ese es el santo y seña que debe recordar. Leonard escucha las palabras. Las sílabas le parecen estar extrañamente separadas, dispersas como pilares de piedra. Algunas le suenan muy lejanas. Otras, en cambio, parecen estar casi pegadas a su oído. De pronto dejan de ser meros nidos. Se convierten en columnas y forman galerías, con la misma naturalidad con que en sueños las cosas se nos antojan capaces de convertirse unas en otras, siendo absorbidas a veces las más grandes por las más pequeñas. El curandero le agarra de la mano. Caminan, según cree, durante un largo trecho. A Leonard le arden las plantas de los pies, siente cómo los pedazos de tierra se van desmoronando bajo el peso de su cuerpo. Entre las sombras de la noche, las elevaciones del terreno se convierten en figuras suaves y esponjosas. Pugnan en él momentos de duda con otros de confianza inquebrantable. Es como la evidencia de que algo de verdad debe esconderse detrás de las palabras de su maestro, y es ella la que, al fin, impera triunfante. Se suceden etapas de extraña exaltación, tras las que recupera el curso de la realidad. Su cuerpo avanza como impulsado por un antiguo sueño. El sobresalto producido queda olvidado de inmediato, y entre cada despertar se intercalan períodos vacíos y vastísimos que alejan del presente todos sus recelos, para situarlos en un pasado muy remoto. El camino se hunde. Anchos escalones sonoros se precipitan hacia abajo. Leonard sigue adelante tanteando a lo largo de frías y bruñidas paredes de mármol. Está solo. Quiere buscar a su acompañante, cuando el sonido de trompetas, atronadoras como si llamaran a la resurrección, casi lo dejan sin conocimiento. Los huesos le vibran en el cuerpo. Ante sus ojos la noche parece partirse en dos. El clamor de las fanfarrias se convierte súbitamente en una luz deslumbrante. Está ante una blanca construcción abovedada. En mitad del recinto, muy cerca de él, se balancea en libertad una cabeza dorada con tres caras. La del centro le parece, al mirarla ligeramente de frente, como la suya, aunque mucho más joven, y en ella se refleja la expresión de la muerte. A pesar de que el brillo del metal, tan intenso que impide ver con precisión los rasgos, irradia el influjo indestructible de la vida. Pero no es la máscara de su juventud lo que Leonard busca. Él necesita ver, a toda costa, los otros dos rostros vueltos hacia las sombras, conocer sus expresiones, pero cada vez que lo intenta ellos se lo impiden. La cabeza dorada comienza a girar cuando él trata de rodearla, de modo que lo único que ve siempre es la misma cara. Leonard escudriña a su alrededor tratando de adivinar cuál es la sorprendente magia que pone en movimiento esa increíble cabeza, cuando de pronto ve que la pared del fondo se vuelve transparente como un cristal, y que frente a él está, con los brazos abiertos, harapiento, jorobado, las anchas alas del sombrero cubriéndole los ojos, hierático como la misma muerte, parado sobre un montículo formado por esqueletos humanos entre los cuales brotan unas pocas briznas de hierba, el amo del mundo en persona. Las trompetas enmudecen, la luz se extingue, la cabeza dorada ha desaparecido. Queda únicamente el reflejo macilento de la putrefacción que envuelve a la imagen recién aparecida. Leonard siente que un creciente entumecimiento se va adueñando de su cuerpo, paralizando cada uno de sus miembros. Su sangre queda como coagulada, el latido de su corazón es cada vez más lento y finalmente se detiene por completo. Lo único que todavía le permite decir yo es una diminuta chispa en un lugar impreciso de su pecho. Las horas se van esfumando como gotas perezosas y se dilatan hasta constituir interminables años. Imperceptiblemente, el contorno de la imagen va adquiriendo realidad. Bajo el tenue hálito gris del amanecer, las manos extendidas se encogen lentamente hasta convertirse en muñones de madera pútrida. Las calaveras van cediendo, vacilantes, su lugar a las empolvadas piedras del camino. Leonard se incorpora con esfuerzo.
Ante él se yergue amenazante, cubierto con harapos, la cara formada por cristales rotos, un triste y giboso espantapájaros. Los labios le arden de fiebre. Su lengua está reseca. A su lado todavía propagan un débil resplandor las cenizas del fuego bajo el recipiente que contiene los restos del brebaje ponzoñoso. El curandero se ha ido, y con él su último capital. Pero Leonard solo percibe a medias todas estas cosas. Las impresiones percibidas durante la noche aún inundan su conciencia. Si bien es cierto que ese espantapájaros ya no es más el amo del mundo, también lo es que el amo del mundo ya no es más un lamentable espantapájaros. Temible solo para los cobardes, implacable solo con los que imploran, investido de tirano solo para aquellos que prefieren ser esclavos y lo ven rodeado con el nimbo del poder. Una deplorable caricatura a los ojos de los seres libres y orgullosos. El secreto del doctor Shepard queda repentinamente desvelado. El misterioso poder que irradia su ridícula persona no le pertenece a él, ni a nadie que se oculte detrás de él, cubierto con un manto que lo vuelve invisible. Es simplemente la mágica fuerza de los crédulos, que no se atreven a creer en sí mismos y mucho menos a hacer uso de esa fuerza por su propia cuenta, teniendo por lo tanto que transmitírsela a un fetiche, ya sea un hombre, un dios, una planta, un animal o el mismo diablo, para que su reflejo le sea devuelto milagrosamente. Y es también la vara mágica del verdadero Señor del mundo, del yo más profundo y omnipresente que todo lo devora. La fuente que solo puede dar y nunca recibir sin convertirse en un impotente tú. El yo, bajo cuyo mandato el espacio debe desgarrarse y el tiempo convertirse en el rostro de un presente interminable. Es la corona imperial del espíritu. Pecar contra ella es el único delito que no se puede perdonar. Es el poder que se anuncia a través del círculo luminoso de un presente mágico e indestructible, que lo absorbe todo hasta su fundamento original. Pasado y futuro, sombras y demonios, dioses y hombres se suceden y se esfuman dentro de esa misma fuerza. Es el poder que no conoce límites y que se hace sentir con mayor intensidad en el que a su vez es el más fuerte y el más grande. Es la fuerza que siempre está dentro y nunca fuera, y que convierte todo lo que permanece fuera rápidamente en un espantapájaros. En Leonard se cumple la predicción del curandero en lo que al perdón de los pecados se refiere, y no hay palabra que no se hiciera verdad. El maestro ha sido encontrado. Es el mismo Leonard. Así, como un pez grande logra abrir un agujero en la red y escaparse, así Leonard se ha redimido a sí mismo de la maldición que pesaba sobre su linaje desde tiempo inmemorial, y es un redentor para todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo. Todo es pecado, y nada lo es. Todos los yo forman un yo común. Esto ha quedado bien claro en su conciencia. ¿Dónde vive la mujer que no sea al mismo tiempo su hermana? ¿Cuál es el amor terrenal que no sea a su vez incesto? ¿A qué ser, aunque fuese el más insignificante de los animales, puede matarse sin cometer matricidio y suicidio al mismo tiempo? ¿Qué otra cosa es su propio cuerpo que la herencia de infinidad de seres que vivieron antes que él? No existe nadie que pueda disponer del destino sino ese único e inmenso yo, que se refleja en innumerables espejos, grandes y pequeños, claros y opacos, malos y buenos, tristes o alegres, sin ser afectado ni por el dolor ni por la alegría, permaneciendo en el pasado y en el futuro como un presente continuo, al igual que el sol no se ensucia ni se arruga, aunque quede reflejado en una charca, o nade sobre olas encrespadas sin sumergirse en el pasado ni emerger del futuro, por más que se evaporen todas las aguas y otras nuevas se formen de la lluvia. No hay nadie que disponga del destino, sino el inmenso yo común, el origen, esa cosa que es la causa primitiva. ¿No hay espacio, pues, para el pecado? Ese enemigo taimado e invisible que arroja flechas envenenadas desde las sombras ya no existe. Los demonios y los ídolos quedaron destruidos, muertos como los murciélagos aniquilados por la luz. Leonard ve a su madre muerta resucitar con sus gestos nerviosos, a su padre, a su hermana y esposa Sabina. Ya no son más que imágenes,
como también lo es el recuerdo de su propio cuerpo de niño, de joven y de adulto. Sus auténticas vidas son inmortales y sin forma, al igual que su propio yo. Avanza arrastrándose hacia el estanque que hay en las cercanías para refrescar su piel ardiente. Ya no siente como suyos los dolores que desgarran sus entrañas. Es como si perteneciesen a otro. Ante la eterna presencia del alba, que a cualquier hombre le parece tan familiar como su propio rostro, y que sin embargo resulta ser tan absoluta y definitivamente extraña como el semblante de uno mismo, se esfuman y desaparecen todos los espectros y se curan los males del cuerpo. Y mientras contempla pensativo las tenues sinuosidades de las orillas y las pequeñas islas cubiertas de juncos, en su mente se agolpan de nuevo los recuerdos. Y ve que se halla de nuevo en el jardín de su juventud. Ha emprendido un largo viaje circular a través de las densas nieblas de la vida. Una inmensa paz inunda su corazón. El temor y el espanto han quedado desterrados. Se ha reconciliado con los muertos y los vivos, y sobre todo consigo mismo. El destino ya no le depara más horrores. Han sido borrados del pasado y del futuro. A partir de este momento, la dorada cabeza de la vida no posee más que una única apariencia. El presente, como muestra de una venerable y sempiterna paz, le muestra su rostro eternamente joven. Los otros dos permanecen ocultos para siempre, como se oculta de la tierra la cara oscura de la luna. La idea de que todo lo que se mueve tiene que cerrarse inexorablemente hasta formar un círculo, y que también él forma parte de esa misma ley que hace que todos los cuerpos sean redondos y que así han de conservarse, encierra para él algo infinitamente tranquilizador. Percibe nítidamente la diferencia entre el símbolo satánico de las 4 piernas humanas que corren incesantemente y el de la cruz serenamente erguida. ¿Vivirá aún su hija? Si así es, debe de ser ya una mujer anciana, apenas 20 años más joven que él. Sereno y en armonía consigo mismo, emprende el regreso a casa. El camino aparece cubierto ahora de un manto multicolor de frutos caídos y flores silvestres. Los abedules jóvenes se han convertido en gigantes robustos y nudosos que visten de claro un negro montículo de escombros, atravesado por todas partes por sombrillas grises de maleza sobre la cima de la montaña. Presa de una emoción extraña, camina por entre la escombrera que arde bajo el sol. Un viejo mundo familiar renace del pasado con renovado brillo. Las partículas que encuentra esparcidas debajo del maderamen carbonizado se van ensamblando hasta formar un todo. Un péndulo de bronce logra revivir el retorno mágico del reloj de su infancia a este presente. Las miles de gotas de sangre, vertidas en los viejos momentos de dolor y espanto, se vuelven manchas rojas en las plumas del ave fénix de la vida. Un rebaño de ovejas que unos cuantos perros silenciosos han reunido hasta formar un cuadro casi perfecto, desciende por la ladera. Leonard le pregunta al pastor por los moradores de aquel castillo. El hombre murmura algo acerca de una maldición y de una vieja, última habitante del lugar en ruinas. Una bruja malvada que lleva una señal sangrienta en la frente, igual que Caín, y que vive abajo, en la carbonera, y prosigue su camino, con gesto hosco, y anda apresurado. Leonard se dirige a la capilla, invadida ahora por la vegetación. La puerta está desvencijada. En la nave solo queda el reclinatorio dorado cubierto por el óxido. Los cristales de las ventanas apenas dejan pasar la luz. El altar y las imágenes sagradas han sucumbido bajo la acción destructora de la podredumbre. La cruz de la puerta trampa está a punto de ser corroída por el óxido. El moho lo ha invadido todo. Restriega con su pie la superficie de hierro, dejando al descubierto una chapa de metal aún brillante que contiene la siguiente inscripción: construida por Jacobo de Vitriaco. Las sutiles telarañas que unen entre sí las cosas de esta tierra se desatan ante los ojos de Leonard, dando lugar a una sorprendente revelación. El nombre sin importancia de un constructor extranjero que apenas se grabara en su memoria después de haber sido leído tantas veces durante su juventud y tantas otras veces olvidado. Su acompañante invisible durante un viaje macabro por entre las sombras de la noche, en el que creyó sentir la llamada del maestro, yace ahora en la tierra, convertido en un nombre indiferente, a partir del mismo momento en que su misión ha terminado, y cuando el secreto deseo de regresar al punto de partida se ha visto por fin cumplido. Maese Leonard
Repasa su vida y concluye que ha sido como la de un ermitaño en medio del caos de la existencia. Cubre su cuerpo con un cilicio hecho de vastas mantas halladas entre las ruinas que sobrevivieron al incendio. Construye una casa de toscos ladrillos. Las siluetas de las personas que a veces se dejan ver por los alrededores de la capilla le parecen incorpóreas, como si fueran espectros. Cobran vida únicamente cuando las integra en el círculo mágico de su yo, convirtiéndolas en inmortales. Las formas de la existencia le son tan indiferentes como el aspecto siempre cambiante de las nubes, múltiples, y en el fondo solo vapor de agua. Alza sus ojos por encima de las copas nevadas de los árboles, y al igual que entonces, en la noche aquella en que naciera su hija, hay dos estrellas muy juntas que brillan en el sur del cielo y que le están mirando. A través del bosque llega hasta él la luz de las antorchas. Resuena el metal de las guadañas. Por entre los árboles se deslizan rostros estremecidos por la ira. Se oyen voces cuchicheantes. La jorobada de la carbonera está parada otra vez frente a la capilla. Hace girar sus escuálidos brazos como si fuesen aspas de molino. Señala la silueta diabólica que se dibuja en la nieve. Llama a los crédulos campesinos. Se acerca a la ventana y con ojos enloquecidos que brillan como dos estrellas verdes, trata de espiar a través de los cristales empañados. En su frente arde un lunar rojo. Maese Leonard permanece inmóvil. Sabe que vienen a matarlo. Sabe que la sombra diabólica que proyecta su propio cuerpo sobre la nieve y que nada significa, ya que debe ser obediente a cada uno de sus movimientos, es la causa de la furia de aquella plebe supersticiosa, pero sabe también que aquel a quien van a matar, su cuerpo, no es más que una sombra, como también son solo sombras todos ellos, y materiales sombras en el reino falso de las sombras, regido por la rueda del tiempo. Y sabe que también ellas no hacen sino obedecer las leyes de la rueda de la vida de las que nada ni nadie escapa. Sabe también que la anciana de luna rojo es su hija, con los mismos rasgos de su madre, y que de ella proviene el fin, para que así quede cerrado el círculo. El eterno deambular del alma a través de las nieblas de los nacimientos, retornando hacia la muerte.